Vamos a empezar. Mr. Omar, ¿ya? Entonces ayúdenos leyendo esta oración, la 2, y vamos a resolverla, ¿ya? A ver, dice. We, eh, ¿Can o could? can, Ojo, aquí tenemos una oración clave que nos dice yesterday, que es pasado. we, Ya, could, ya, continue. Ya, continúe leyendo, ya. We could allá. Eh, get to, a ver, dice, ¿es get o get? get, Get, get to, she meeting on time yesterday because the train was, ¿cómo sería esa? delayed, Es decir, perdón, delayed. delay, be on you, oh, a ver, delay, be on board. Ah, ya, good, good. Thanks, Mr. Omar. Ya, entonces, mire, entonces aquí dice, we could get to the meeting of time yesterday because the train was delayed by 1 hour. Yeah, we could get to the meeting on time yesterday because the train was delayed by 1 hour. Dice, nosotros, bueno, en este caso sería negativo, ¿no? We could not, nosotros no pudimos llegar a tiempo, porque sé que es negativo por el contexto de la oración, ¿ya? Nosotros no pudimos llegar a tiempo ayer a la reunión, nosotros no pudimos llegar a la reunión a tiempo ayer porque el tren se retrasó 1 hora, ¿ya? Entonces es una oración negativa y es en pasado. Good. ¿Por qué? Porque me está hablando el tiempo gramatical de esta oración está en pasado, ¿ya? Yesterday, por esta palabrita. Yesterday, por esta palabrita yo sé que es pasado. Entonces recuerden el can le voy a utilizar para presente y el could le voy a utilizar para el pasado, ¿ya? Entonces, así de fácil. Entonces, aquí, we could not, en este caso, como es negativa por el contexto, entonces después del could not, y recuerden que decíamos que en este tipo de oraciones, después del condición, después del auxiliar, después del modal verb, que es el could, tiene que ir el verbo, ¿no? Aquí el verbo es get, ¿ya? Entonces, we could not get to the meeting of time yesterday because the train was late by 1 hour. Good job. Yeah. Next one. Ya, vamos al siguiente. Ok, déjeme ver. Mm, ya, ok. Mr. Tatlan, ya, si nos puede ayudar con number 3, exercise number 3. Ya. Entonces, por Eh, ejemplo, aquí, ojo, solo aquí una pauta. Aquí esta palabrita was ya nos indica que es pasado, ¿ya? Entonces, a ver, Mr. eh, she, she could Ajá. Ya, es eh, negativa esta también. not, she Bien. could not ar- arrive, arrive at the party on time after missing the train, so she was very pleased. Ah, good job. Ajá. Entonces aquí, ¿por qué pusimos could? Porque el could va en pasado, ¿no? Y en este caso, esta palabrita de was ya nos indica que es pasado, nos está hablando de pasado. Pues aquí, he could not arrive at the party on time, even after missing the train. So he was very pleased, ¿ya? Aquí en este caso, este ha sido positivo, por el contexto, ¿ya? He could arrive at party on time, even after missing the train, so he was very pleased. Ya, entonces aquí nos dice, él pudo, por contexto, ¿no? Él pudo llegar a la fiesta a tiempo, él pudo llegar a la fiesta a tiempo, aún, aún después de perder el tren. Él estuvo muy agradecido, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿no? Es pasado, por esta palabrita, was, tengo que analizar,
Aquí le estoy ayudando yo a analizar, entonces es pasado, pero tengo que utilizar could, ¿ya? Y en este caso es positiva por contexto, no tengo que analizar la oración y el contexto nos da, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice, he could arrive at party on time, even after missing the train, so he was very pleased, ¿ya? Entonces, él pudo llegar a la fiesta a tiempo aún después de perder el tren, y por eso él estuvo muy agradecido. ¿Ya? Entonces, good. Entonces, no se olvide, si es en presente can, but if it's in past, could. Next one. Ya, esta está interesante. Esta está interesante. En este caso, el uso de esta oración es para mostrar habilidades, ¿ya? El uso que, recuerden que utilizábamos el can y el could, en este caso nos habla el uso sobre habilidades. En este caso, vamos a ir con Miss Leonela. ¿Ya? Try, please. Miss Leonela. Si de pronto no puede por el micrófono, podemos escribir ya la respuesta. Si you have to use can or you have to use could. ¿Ya? Can o could. Teacher, puedo responder yo. Claro. Can list. Ya, pero no le escucho bien. Es el number 4. No le escucho. A ver, he amas, he can, Ajá. eh, Pick. spin, five, eh, line, languages, in, Cladding. Ya, bueno, bien, sí. Aquí la palabrita que utilizo es can, ¿ya? Recuerden que estamos viendo ahorita solo si es can o could. En este caso es can, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta oración está en presente, porque no hay ninguna palabrita que me esté mostrando que esto está sucediendo en pasado, ¿ya? No hay ninguna, todo es presente, mira. Si analizamos, toda la oración es presente, ¿ya? Ajá, entonces la oración nos queda. He's amazing. He can speak 5 languages, including Chinese. He was amazing. He can speak 5 languages, including Chinese. Entonces dice, él es sorprendente, ¿ya? Él puede hablar 5 idiomas, incluido chino. Él es sorprendente. Él puede hablar 5 idiomas, incluido chino, ¿ya? Entonces, sé que tengo que utilizar can porque la oración está en presente, no está en pasado, ¿ya? Y ya, ahí está la estructura. No se olviden que la estructura nos decía que va un personal pronouns, en este caso es el he, luego necesito el verbo modal, que en este caso es can, y después del can va el verbo, que es speak, ¿no? El verbo hablar. Bien, entonces, ¿qué más? En este caso, el uso que nos está dando es el que vimos que nos decía el can, ¿no? Para hablar sobre habilidades, ¿ya? Algo que se puede hacer. Entonces, el can sirve para eso, ¿no es cierto? Yo puedo nadar, yo puedo correr, yo puedo jugar fútbol, yo puedo reparar computadoras, cualquier cosa que demuestre habilidad. En este caso, nos habla de ese uso porque nos está hablando de habilidad. He's amazing. He can speak 5 languages, including Chinese. Puede hablar 5 idiomas, incluido chino. Ya, bien. Ya, listo. Entonces, como ven, es una cuestión de ir analizando nada más, ¿ya? Es una cuestión de ir analizando si está en presente o está en pasado y ya. Es fácil, simplemente can o could. Ahora aquí, la ventaja de utilizar estos modales es que no importa el pronombre que sea, siempre va a ser can o could. Porque no sé si de pronto si ustedes recuerdan cuando veíamos el verbo to be, ¿no es cierto? Dependía del pronombre. Igual el mismo verbo to be en pasado depende del pronombre. Si es en presente, is, dependiendo de los pronombres, puede ser is, am o are, dependiendo del tipo de pronombre. Si es en pasado, va a ser was o were, dependiendo del pronombre, y así sucesivamente. Lo bueno de estos modales es que no importa el pronombre que sea, siempre va a ser can o could. Lo único que tengo que analizar es si es presente o si es pasado. Y de pronto igual si es negativa o positiva, dependiendo del contexto. Next one. Ya, sigamos.
Vamos a ver unos ejercicios más con el can y vamos a ver si alcanzamos a ver con otros condicionales, ¿ya? Entonces aquí puede ayudarnos Mr. Paul. Mr. Paul. Ojo aquí. In the exercise number 5, you have this word that is past. Yeah, was. Was is past. Yeah, entonces, Mr. Paul, could you read the exercise number 5, please? A ver. Ya, listo, ya me escribió por el chat. Ya. Entonces, Mr. Paul nos dice que es can. Ya, pero en este caso nos está hablando en pasado, porque esta palabrita nos expresa pasado. Ya. Entonces, I couldn't see- was- ya, listo. En this case is I could, pero aquí en este caso es negativa, ¿ya? Por el contexto, ya les explico por qué. I could not drive a car until I was 34. Then I moved to the countryside, so I had to learn. ¿Ya? Entonces dice, I could not drive a car until I was 34 years old. When I moved to the countryside, so I had to learn. Entonces dice, yo no podía o yo no pude conducir un auto hasta la edad de 34 años. Después de que yo me mudé a un countryside is like, a un pueblo, ¿no? No es una ciudad, no, un pueblo sería, ¿no? Cuando me mudé a un pueblo y por eso tuve que aprender, ¿ya? Entonces eso nos dice, como nos está hablando en pasado, nos está hablando en pasado, en este caso el pasado es was, ¿ya? Entonces por esa razón tengo que utilizar el could. Recordemos, si es presente can, va de bis past, could. Ya, next one. Vamos, unas dos más de estas, ¿ya? Para ir terminando. Ahorita estamos viendo, recuerden, solo con el can y con el could. Mr. Joel Velasco, si nos puede ayudar a leer esta oración. Aquí como punto, como guía, tenemos esta palabrita look, ya, que está en pasado, ya. Esa palabrita look está en pasado. Entonces, Mr. Joel. Ya, si puede escribirle la respuesta, ya, can o could. Ya, very easy. Esta palabrita de aquí está en pasado, ¿ya? Entonces, si nos puede decir si es can o could, ya, presente o pasado, can o could. Ya, exacto, ya. Thanks, Mr. Joel. Entonces, sí, en este caso es could. Así de simple, ¿ya? Entonces, como aquí ya ven, me encontré una palabra en pasado, perdón, aquí está esta palabrita, significa pasado, ¿ya? I looked, el verbo está en pasado. No sé si se acuerdan, pero cuando tenemos el verbo y termina en ed, esto es un verbo, ¿cierto? Look es un verbo, el verbo mirar, y cuando termina en ed significa que es pasado. Ya entonces dice yo miré, ¿ya? I look, I look everywhere for my glasses, but I could find them anywhere. I looked everywhere for my glasses, but I could not, bueno, por contexto, sería I could not find them anywhere. Entonces dice, yo miré por todos lados, por mis lentes, pero yo no pude encontrarlos, pero yo no pude encontrar a nadie, ¿ya? Entonces, could not, porque nos está hablando de un pasado. Y vamos con una más de estas, ¿ya? Ya, esta. Ya, alguien igual que desee participar, bueno, más bien que pueda participar, ahí nos responde, ¿ya? She's 7 years old, but en este caso, la guía es que esta oración esté en presente, ¿ya? Está en presente la oración. Entonces, she's 7 years old, but she can o could. Cualquiera que nos quiera ayudar ahí puede escribir la respuesta por el chat o puede activar el micrófono.
Entonces aquí, la guía, ¿no? La guía es que esta oración está en... Exacto, por aquí. Can, teacher. Ya, exactly. Good job. Ya, can. Porque está en presente. Entonces, she's 7 years old, but she cannot read yet. ¿Ya? She's 7 years old, but she cannot read yet. Entonces dice, ella tiene 7 años, está en presente, pero ella no puede leer aún. Ella tiene 7 años, pero no puede leer aún. ¿Ya? She's 7 years old, but she cannot read yet. Ya, ella tiene 7 años, pero todavía o aún no puede leer. Ya, perfecto. Ah, vamos a ver si podemos practicar con... Ahorita lo que vimos son condicionales solamente con el can y el could, ¿ya? Entonces, como una conclusión o para retroalimentar, no se olviden que utilizamos el can y el could, ¿no es cierto? El can utilizamos con oraciones de presente. Como ven, es más de analizar la oración, ¿ya? Analizar la oración y saber si está en una oración em, en presente o está en pasado. ¿Ya? Entonces, tengo que ver, analizar la oración. Si está en presente, utilizo el can y si está en pasado, utilizo el could. ¿Ya? Eso nada más. Ahora vámonos por acá. Start. Bien, vamos a tratar de hacer un par de ejemplos más para terminar analizando otro modal. ¿Listo? Entonces, el modal que vimos ahorita era solo el poder, ¿no? Can y could. Can y could, un modal. Listo. Un segundito hasta poder abrir la otra página. Ya. Bueno, entonces vamos a analizar solamente con esos modales, ¿ya? Con esos modales, el can y el could. Ya, igual, lo que vimos era simplemente vimos de forma general los modales para saber cuál es su significado más que todo, ya, pero en sí, simplemente, y el trabajo que vamos a realizar es simplemente con el can y el could, ¿ya? Bueno, más bien para ir terminando, ¿ya? Les explico nada más el tema de la tarea para ir terminando. Entonces, igual la actividad que vamos a tener que hacer de tarea, igual es con el mismo link, bueno, la misma página que solemos utilizar, pero con este tema, ¿ya? Pero, repito, no. Nosotros analizamos de forma general para saber lo que significan los modales, pero en sí solo vamos a trabajar con el can y el could, ¿ya? Con el can y el could, ¿ya? Entonces, los ejercicios que van a tener que hacer son relacionados con el can y el could nada más. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que seleccionar si es el can o si es el could, ¿ya? Entonces no se olvide. ¿Cómo hago? Simplemente analizando la oración. Yo analizo la oración y si es si está en presente, está en tiempo presente, colocamos el can y si está en tiempo pasado, colocamos el could, ¿ya? Nada más. Eso. Ahora el otro uso, no se olviden, simplemente como información general, que el can me sirve para realizar algunas peticiones, ¿no? O para pedir algo, pero es un poquito más informal el can. En cambio, el could es más formal, con mayor sutileza. ¿Listo? Entonces, la actividad que vamos a tener que hacer es analizando con el can o con el could, ¿ya? Vamos a ver, creo que sí alcanzamos a hacer unos más, ¿ya? Con el can y con el could igual. Listo. Estos son un poquito más fáciles estos ejercicios de acá, ¿ya? Para terminar y para que ya quede más claro. Igual ahorita los que puedan participar, me ayudan, ¿ya? Se le Todos los que va a puedan terminar participar, de no le escuché. Ya. Bueno, entonces aquí me ayudan a decidir si es can o es could, ¿ya? Estos de acá son un poquito ya
más sencillos, las oraciones más sencillas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, penguins could or can't swim very well. Por Can ejemplo, aquí, listen. Can teacher, perdón. exacto, ¿ya? Can. Penguins can swim very well. Entonces, en este caso vemos que la oración está en presente, ¿ya? Bien. Next one, dice, I ran very fast when I was younger. Esta palabrita es del pasado de Liz. Ojo, ¿no? Pasado de Liz. Entonces está en pasado. Entonces, I could or can. Could. Bien. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta, very easy. I could run very fast when I was younger, ¿no? Entonces aquí dice, en la primera, los pingüinos pueden nadar muy bien. Aquí la segunda dice, yo pude o yo podía correr muy rápido cuando yo era joven o cuando yo fui más joven, ¿ya? Yo pude correr más rápido, yo podía correr más rápido cuando fui más joven, ¿ya? Entonces aquí como está en presente, can, pero aquí como está en pasado, could, ¿ya? Next one. Aquí, it's snowing, so we, a ver, ojo aquí. Esta palabrita es clave aquí. Now. What's the meaning of now? Ahora. Ya, entonces dice, it's snowing. So we couldn't or can't. What is the answer? La palabra clave ahí es now. What is the meaning of now? Ahora, actualmente. Can't. Yeah. Sí, is right. Está bien. It's snowing. So we can't go out now. Bien. ¿Por qué? Porque esta palabrita now me indica presente, ¿no? Significa ahora, significa actualmente, ¿ya? Entonces dice, it's snowing, so we can't go out now. Dice, está nevando, está nevando. Por eso no podemos salir ahora. Está nevando, por eso no podemos salir, ¿ya? Next one. Yesterday, ojo, ayer, ¿cierto? Yesterday we couldn't or we can't. Couldn't, teacher. Excellent, ¿ya? Y eso es todo, mira. ¿De acuerdo? Entonces, yesterday we couldn't play, porque está en pasado. Entonces, aquí nos dice, ayer no pudimos jugar. Ayer no pudimos jugar. Yesterday we couldn't play, ¿ya? Y eso es todo. Listo, entonces la actividad que van a tener que hacer es parecida a esta, ya con el link que siempre les mando, y van a tener que decidir si es can o could. Entonces no se olviden, fácil, simplemente analizo si la oración está en presente can y si está en pasado es could. Ya, no nos olvidemos, what is the meaning of this conditional, this modal, poder no. Si está en presente puedo y si está en pasado pudo. Ya, eso es todo. Listo, entonces hasta aquí yo creo que hasta ahí vamos a quedar esta.